Bueno, ahora el inciso B, que no cargó bien el video, así que va de vuelta. La densidad, que es lo que me pide calcular, es masa sobre volumen, ¿no? Entonces la puedo calcular como la masa de la celda unitaria dividido el volumen de la celda unitaria. El volumen es lo que ya calculamos de dos formas distintas. La masa, hay dos formas de calcularla. Una es con el número de fórmulas, ¿sí? Número de fórmulas de la celda unitaria por el peso molecular y dividido el número de Avogadro. El peso molecular está calculado acá, ¿sí? Con sus unidades correspondientes. Lo pueden poner en UMAS y la inversa del número de Avogadro es lo mismo que 1,67 por 10 a la menos 24 gramos sobre UMAS. Es una forma de hacerlo que por ahí en la filmina estaba así. O pueden hacerlo de esta forma poniendo el peso molecular en gramos sobre mol y la constante de Avogadro en mol a la menos 1. ¿Sí? O sea, es equivalente. Lo importante es que la masa nos tiene que dar en gramos. Entonces, el tema acá es cómo calcular el número de fórmulas, que en eso es donde a veces se equivocan. Porque si, por ejemplo, si en vez de ser cloruro de potasio fuese un sólido metálico con un sistema cúbico compacto, la fórmula directamente es el símbolo del elemento. Entonces, el número de fórmulas es el número de esferas que entra en el empaquetamiento, que es siempre 4. Pero reitero, eso es solamente para sólidos metálicos. En este caso hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula? Tenemos cloruro de potasio, donde el cloruro es el que forma el empaquetamiento. Entonces lo que yo sé es que en una celda unitaria tengo 4 cloruros. Y ahora me tengo que fijar en esta estequiometría. Justo acá es 1 a 1. Entonces un cloruro es una fórmula. Si el número de fórmulas sería como un número de moléculas, ¿no? Pasa que no se llaman moléculas, no son moléculas. Por eso una fórmula es cuántas veces entra esta fórmula, que es cloruro de potasio, en la celda. Un cloruro equivale a una fórmula, 4 cloruros son 4 fórmulas. ¿Sí? Pero de vuelta, va justo en este caso. Acá les dice un ejemplo, como si fuese cúbico compacto, pero esta fórmula. Calcio cloruro 2. El empaquetamiento de vuelta son 4 cloruros, pero ahora por la estequiometría 2 cloruros es una fórmula. Entonces 4 cloruros son 2 fórmulas. Y el número de fórmulas no es 4, sino que es 2. ¿Sí? Fíjense que solamente me estoy fijando en la estequiometría. No tengo idea ni interesa para esto, para la densidad, saber qué tipo de huecos están ocupando los cationes. Entonces la masa va a ser 4 veces el peso molecular dividido el número de Avogadro. De vuelta, peso molecular en gramos sobre mol, número de Avogadro en mol a la menos 1, se me cancela y me quedan gramos. Si quieren poner, en vez de dividir por número de Avogadro, multiplicar por esto, es lo mismo, y el peso molecular va en UMAS. Esta es otra forma de calcular la masa, donde en vez de tener en cuenta el número de fórmulas, tienen en cuenta por separado cada uno de los iones que forman el empaquetamiento. ¿Sí? Entonces sería el número de aniones por el peso molecular del anión y más el número de cationes por el peso atómico del catión. Justo acá si sería un cloruro, un potasio, 4 cloruros, 4 potasios. Entonces sería 4 veces el peso del cloruro más 4 veces el peso del potasio. Dividido el número de Avogadro, si está en gramos sobre mol, o por 1,67 por 10 a la menos 24, si está en UMAS. ¿Sí? En este ejemplo sería 4 veces el peso atómico del cloruro más 2 veces el peso atómico del calcio. De cualquier forma les tiene que dar exactamente lo mismo. Fíjense que a ustedes les dé menos errores. Yo creo que esta forma es menos
fácil que se equivoquen. Pero bueno, fíjense, mientras no se equivoquen, cualquier forma es válida. Y por último, ahora sí, usando las dos aproximaciones al volumen, calculamos la densidad. Masa, que es la misma, y los dos volúmenes con las dos aproximaciones. Y me da estos dos resultados que son bastante distintos. Si se fijan, el valor experimental es este, 1,987 gramos sobre centímetros cúbicos, que es bastante más cercano a este. Fíjense que esta densidad es más chica que esta. ¿Qué significa? Por un lado, que la aproximación 1 me está diciendo que es aparentemente la más acertada. Y fíjense que la aproximación 1 era esta, ¿no? Suponer que están en contacto sobre la arista los potasios con los cloruros. La aproximación 2 era esta. Suponer que están sobre la diagonal en contacto los cloruros. Esta me está dando una densidad mucho más grande. ¿Qué es lo que significa? Que si estuviesen en contacto los cloruros entre sí, estarían ocupando menos volumen. ¿Sí? Aparentemente los potasios son tan grandes que no entran en esos huecos. Entonces en realidad no están en contacto los cloruros. ¿Sí? O sea, estarían más cerca de estar en contacto sobre la diagonal, sobre la arista, que sobre la diagonal.